Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor y estamos reunidos, hermanos, como habíamos programado para iniciar una serie de enseñanzas que se van a llamar apologética para los niños. Entonces, en esta oportunidad yo quisiera comenzar haciendo una introducción y después con cada lección que nosotros hagamos voy a ir siempre introduciéndonos un poco más al tema, ¿no? Entonces, yo quiero pedirles que por favor oremos un momento. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas para poder examinar, Señor, a la luz de tu palabra, cómo es que nosotros debemos de criar a nuestros hijos. Los tiempos no son fáciles, Señor, pero tú eres nuestro Dios y tú nos vas a ayudar en todo. Abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo entonces quiero comenzar compartiéndoles una encuesta realizada por el grupo Barna. Es la encuesta que están viendo ahí. El grupo Barna ha hecho una encuesta en el año 2019 y está relacionada con el abandono de la iglesia evangélica que hicieron los jóvenes estadounidenses cuyas edades eran entre 18 y 29 años, ¿no? Ahí en la diapositiva vemos que la encuesta comienza haciendo una comparación entre lo que había sucedido en el año 2011 y el año 2019. Y ahí vemos que en el año 2011 el abandono de la iglesia fue del 59%, y ese porcentaje aumentó 5% hasta alcanzar el 64% en el año 2019. Es una cifra preocupante. Ahí nos está diciendo que 7 de cada 10 que comenzaron en la iglesia, posiblemente a una edad bien temprana, terminan abandonando la iglesia y es más, abandonando la fe evangélica, ¿no? Entonces estamos en el 2023. ¿Cuánto será ese porcentaje hoy? Pues no lo sabemos, pero seguramente es un poco más. Ahora, si bien esto, hermanos, sucede en los Estados Unidos, debe ser tenido en cuenta por las iglesias en toda Latinoamérica, ¿no? Porque lo que está experimentándose en Occidente no solamente ocurre en los Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica. No olvidemos también de que los Estados Unidos es una nación con un trasfondo protestante. Quienes han vivido allí se van a dar cuenta que hay muchas iglesias evangélicas. Uno camina y cada 3 cuadras se encuentra, cada 4 cuadras, un templo evangélico. Son con edificios grandes, ¿no? Y ellos generalmente tienen unos complejos que además de tener un lugar que le llaman santuario donde se predica la palabra de Dios, tienen aulas para jóvenes, para niños, para adolescentes, tienen casi igual como vemos nosotros acá, pero en una dimensión mucha más grande. Algunas iglesias cuentan también, por ejemplo, con cancha de básquet, ¿no? Entonces, son complejos donde hay muchos jóvenes. Aquí en Perú, pues nosotros no tenemos un contexto protestante. En la encuesta del INEI del 2017, me parece, dice que el 12% de la población es evangélica y ese 12% incluye a niños mayores de 12 años hacia arriba, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá un contexto que es católico romano. Es decir, es un trasfondo ateo práctico, ¿no? Es ateísmo práctico. En otro sitio web se trata de explicar las razones de este éxodo de la iglesia evangélica hacia el mundo pagano y se revela el resultado de otra encuesta. Y previamente se dice así, ¿no? En la diapositiva 2, ahí está. Dice, en enero del 2018, Barna, hermanos, es una compañía, podemos decir, evangélica. Ellos hacen muchas encuestas en iglesias evangélicas que tratan de diferentes asuntos, ¿no? Y aquí nosotros estamos viendo que están hablando de la deserción en la escuela evangélica. Dice, en enero del 2018, Barna compartió que el porcentaje de la generación Z, el grupo de jóvenes que siguen a los millennials, que se identifica como ateo, es el doble
Doble, mírenlo, son el doble de la población adulta de los Estados Unidos. Entonces ahí sale quiénes son. La generación Z son nacidos en el año 1995 y 2000, ¿no? Entre esas fechas. Y los millennials nacidos entre 1981 y 1993. Pero es terrible de que los jóvenes ahora se identifiquen como ateos. Ese porcentaje de jóvenes que se identifica como ateos es el doble de los adultos que se identifican como ateos. Y esto debe preocuparnos. Porque ¿cuál es la tendencia ahí? O sea, los hijos de los millennials y de la generación Z, pues saldrán ateos, más ateos posiblemente que sus padres, ¿no? Entonces estos datos nos enseñan pues que personas entre 23 y 42 años terminan abandonando la fe evangélica. En otra diapositiva, yo hice ahí unos cálculos, ¿no? Dice, si suponemos en promedio, un promedio de 25 años para una persona que comenzó a asistir a una iglesia evangélica desde los 6 años, nos da como resultado 19 años asistiendo a una iglesia evangélica, allá en los Estados Unidos. Esto hace 52 domingos al año por 19 años, hace 988 domingos que esa persona asistió a una iglesia. Allá ellos tienen actividades intersemanales. Y si también tienen 52 actividades intersemanales, junto con 52 domingos que van a los servicios, hace pues 104 veces al año que van ellos a la iglesia, ¿no? Y en todo ese tiempo hace pues un total de 1976 reuniones en una iglesia evangélica. Son 1676 enseñanzas bíblicas que ellos han escuchado durante su corta vida. ¿Ah? Considerando que son personas que han asistido a la iglesia entre los 6 y los 25 años. 1976 enseñanzas, ¿no? Y de ese grupo de personas que ha escuchado toda esa cantidad de enseñanzas en sus vidas, el 64% de ellos se van de la iglesia. Es preocupante. Es preocupante. Y bueno, ¿dónde está la falla? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es que pasa eso? Se supone de que esos niños fueron a la iglesia con sus padres y sus padres seguramente en la casa oraban, agradecían los alimentos, leían la Biblia o posiblemente también hacían un culto dominical entre los 6 y hasta los 18 o 20 años que esas personas estuvieron en esos hogares. ¿Dónde está la falla? ¿Cuáles son pues las razones por las que los jóvenes abandonan una iglesia evangélica? Esa es nuestra pregunta. Si nosotros no entendemos la causa de los problemas, nunca vamos a poder hacer un buen diagnóstico para aplicar el correctivo, ¿no? O la medicina. O sea, es como un médico. Si el médico no llega al problema, nunca su receta o su tratamiento va a ayudar a nadie, ¿no? Entonces, ese sitio web enumera 4 razones. Entonces, si ponemos la diapositiva 4... ¿cuáles son las razones para que los jóvenes abandonen una iglesia evangélica? Primero dice que son los medios de comunicación. De aquí tenemos que prestar mucha atención todos. Los jóvenes cristianos son bombardeados constantemente por los mensajes del mundo en todas partes. En la televisión, en la música, en las películas, en las redes sociales. Un estudio del 2015 realizado por Common Sense Media encontró que los adolescentes pasan 9 horas al día en los medios, absorbiendo sin saberlo lo que el mundo quiere que crean. Entonces hay padres, ¿no?, que ya le dan el celular a sus hijos desde los 5 o 6 años y no se lo entregan con un control. Es más, no existe ni siquiera una guía paterna al lado de ellos para controlar qué cosa es lo que ellos están viendo, qué dibujos, qué juegos y todo eso. En la televisión también son 9 horas al día en el año 2015. La segunda razón, la siguiente diapositiva, nos dice que son los amigos.
Los amigos tienen una gran influencia en nuestros hijos. El deseo de agradar y encajar pueden hacer que nuestros jóvenes miren, escuchen, busquen, se vistan o crean cosas que van en contra de la Biblia. Entonces, también nosotros debemos de preocuparnos cuáles son las compañías con las que nuestros hijos acostumbran estar. Ese es otro factor. Una tercera razón, pues la siguiente diapositiva, son las escuelas. Todas esas imágenes lo van a encontrar en ese sitio web. Está en inglés, les puedo pasar el link. Las escuelas. Mire cómo dice, los niños están siendo desafiados con preguntas escépticas. La evolución se enseña como un hecho en las escuelas públicas donde Dios ha sido expulsado. Esto hace que muchos dejen de creer que se puede confiar en la Biblia y se alejen de Dios. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Y eso es precisamente el motivo de estas enseñanzas. Los hijos deben de creer que se puede confiar en la Biblia. Y eso no ocurre, hermano, en la escuela. Los profesores no le van a enseñar eso a nuestros hijos. Sus amigos no le van a enseñar eso a nuestros hijos. La televisión no le va a enseñar eso a nuestros hijos. Todo eso está controlado por una corriente cultural que es completamente antidios. Y la cuarta razón, que ahí lo ponemos, tiene que ver con las empresas y los gobiernos. Las corporaciones o las empresas están agregando su voz y sus dólares en la promoción de cosas como el matrimonio homosexual, el transexualismo e incluso la eliminación de género. Los gobiernos están aprobando leyes que legalizan lo que Dios llama pecado y redefiniendo lo que Él ha establecido. Entonces, esas son las cuatro influencias que cuando llegan a sembrar una raíz en el corazón de nuestros hijos, pues es un mal comienzo. Los medios de comunicación, celulares sobre todo, los amigos, las escuelas y los gobiernos. En cuanto a los gobiernos, pues ya sabemos esto, hemos comentado acerca del mes del orgullo gay. Hay gobiernos que están poniendo la bandera gay en sus palacios de gobierno, en fin. Todo eso de alguna manera va a afectar también a nuestros hijos. Finalmente se añade lo siguiente, en la siguiente diapositiva, hay muchos factores que afectan a nuestros hijos. Sin embargo, no se puede subestimar el papel de los padres en la vida de un niño. Dios ha dado a los padres cristianos la responsabilidad de transmitir su fe a sus hijos. Debemos enseñarles la Biblia fielmente, vivirla con denuedo y defenderla sin miedo. Estamos llamados a mostrarles cómo es seguir a Jesús. Desafortunadamente, esto no es lo que estamos viendo en muchos hogares cristianos. Frente a esas cuatro cosas, pues vemos que una displicencia de parte de los padres en no educar a sus hijos en las Escrituras. Yo hace un momento estaba conversando con un hermano, me parece, le decía de que ahora leerle la Biblia a los hijos no es suficiente. No es suficiente. A ellos se les tiene que enseñar apologética para que puedan enfrentar todo lo que la sociedad les está dando a ellos, ¿no? Entonces, yo estuve haciendo unas operaciones aritméticas que están en la diapositiva 9, y ahí hay un cuadro. Yo tengo acá mis notas, pero ustedes pueden ir viendo el cuadro que está ahí. Vamos a suponer que nuestros hijos pasan 6 horas al día en las escuelas, por 5 días hace 30 horas a la semana. Supongamos que ellos estudian 9 meses al año, o sea 52 semanas entre 12 por 9 son 39 semanas. Entonces ellos están 39 semanas yendo a la escuela. 39 por 30 horas a la semana nos dan 1170 horas al año. Por 12 años que estudia un niño entre el kinder y la secundaria, hacen 14.040 horas de su vida que él está expuesto a las enseñanzas de la educación que el gobierno ofrece.
Ahora, este gobierno, hermanos, yo cuando he hablado muchas veces acerca de la filosofía de la educación, este gobierno sigue las pautas marxistas ateas en la forma como es que ellos elaboran su currícula. Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a esperar que los hijos que van a una escuela pública alguna vez les hablen de Dios, de la creación, de lo que es moralmente aceptable. Por el contrario, ellos están recibiendo ya libros pornográficos y todas esas cosas. En las escuelas privadas pasa igual, porque pues ¿quién es el profesor que les está enseñando a ellos? ¿Alguien sabe si es un activista del LGBT o es una activista feminista o es alguna persona radical? Nadie sabe quién es que le enseña a nuestros hijos las cosas, ¿no? ¿Cuántas horas al año las dedicamos a catequizar? Yo le llamo catequizar a nuestros hijos. A ver, 1 hora al día, por 5 días, hace 5 horas a la semana. Supongamos que lo hacemos 12 meses al año por 52 semanas. Estamos hablando de 52 semanas por 5 horas semanales, 260 al año. Por 12 años, el mismo tiempo que están expuestos a una escuela, hace 3.120 horas de su vida recibiendo catequización de parte de sus padres. Ahora, si vemos ahí la diferencia, 14.040 entre 3.120, estamos hablando de que 4.5 veces más están expuestos nuestros hijos a una enseñanza que excluye a Dios de sus vidas. Esto es solamente hablando de las escuelas. Acá no estamos hablando de el teléfono celular, la televisión y los medios de comunicación. Habría que sumarle a esos 14.040 todo eso contra 3.120, ¿no? Entonces, volviendo a las encuestas, según los resultados de ellas, podemos decir de que 7 de cada 10 niños que van con sus padres a la iglesia evangélica desde la más temprana edad hasta los 18 años en adelante, 7 de cada 10 de ellos se va de la iglesia. 7. Es como, yo tengo mi Caleb, que él tiene 6 años. Si yo estoy seguro, hermanos, que si yo no le enseño apologética a mi hijo, solamente le vamos a enseñar la Biblia, los himnos y todo lo que hacemos en la casa, yo estoy seguro de que mi hijo es posible que él también forme parte de estas encuestas. Él también sea uno de esos 7 que se va de la iglesia cuando llega a la universidad o cuando llega a un trabajo. Entonces, eso, hermanos, ha sido pues un motivo para mí durante varias semanas que yo había compartido con ustedes para hablar de lo que es la filosofía cristiana de la educación, que incluye principalmente enseñarles apologética a nuestros hijos. Yo creo que la razón en común por la que los jóvenes abandonan una iglesia evangélica, y es lo que yo creo, si bien observamos las influencias externas mencionadas, vemos que el agravante sería la poca catequización evangélica que ellos reciben de sus padres cristianos. Ellos se convierten en hijos que no han sido influenciados internamente, yo hablo internamente, por sus padres en la fe evangélica como una cosmovisión superior, verdadera, lógica y razonable. Entonces, cuando nuestros hijos no pueden responder preguntas como, por ejemplo, las que están allí, ¿puedes demostrarme que Dios existe? Cuando quizás nuestro hijo está en 3º de primaria y alguien se entera que es cristiano ahí. Desde 3º de primaria ya los niños están corrompidos por lo que nosotros vemos ahí en lo que sucede en el vecindario donde vivimos. ¿Puedes demostrarme que Dios existe? ¿Por qué un Dios bueno permite el mal en el mundo? ¿Puedes demostrarme que la Biblia es la verdad? ¿Por qué dices que el cristianismo es la verdad? ¿Puedes explicar que los milagros existen? ¿Puedes demostrarme que la evolución es mentira? Hermano, usted puede responder esa pregunta. Si usted no puede responderlas, sus hijos menos van a responder. Por eso es que quizás esta instrucción es primeramente una investigación, una incitación para la investigación que los padres tienen que hacer e interesarse también un poco más en lo que es la teología, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos no pueden responder estas preguntas, entre otras, ¿qué es lo que sucede?
¿Qué es lo que sucede cuando a nuestro hijo que tiene 9 años le preguntan eso y él no sabe responder? Bueno, primero, lo primero que ellos van a hacer, si es que los padres no le dan una respuesta tampoco, van a dudar si la fe de sus padres es un mito, o van a creer más bien que la fe de sus padres es un mito. Y segundo, ellos van a dudar si es que deben seguir a sus padres en esas fábulas religiosas. Pues si mi mamá no sabe, si mi papá no sabe, no puede demostrar que la evolución es falsa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el cristianismo es una fábula, es un mito, es un cuento, no es verdad. Y si no es verdad, pues yo no tengo por qué seguirlos a ellos en su mentira. Todas estas preguntas se responden irrefutablemente con una debida preparación apologética. Todas estas preguntas tienen respuesta. Todas. La cultura en la que vivimos, hermanos, es antagónica hacia el cristianismo. Está en contra de Cristo. Ya sabemos que un joven hermano de nuestra iglesia que ha sido criticado en su primer semestre en la universidad por vestirse de una manera diferente. Eso es lo que le va a esperar también a nuestros hijos. Pero el mundo no solamente no quiere que te vistas de una manera distinta a ellos. Lo que el mundo hará es todo lo posible para que pienses como ellos y en consecuencia vivas como ellos viven. Cuando nosotros hablamos de filosofía es amor a la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La filosofía es una manera de pensar también. Y si nuestros hijos no van a pensar bíblica y apologéticamente todas estas cosas, inclusive filosóficamente, ellos van a dudar. Ellos van a dudar, hermanos. ¿Y qué? Van a ser presa fácil en la universidad o en la secundaria, o quizás en la primaria, ¿no? La mayoría de los padres y los pastores, hay que decirlo también, piensan que es suficiente llevar a los hijos a la iglesia y que escuchen el sermón o la enseñanza dominical y listo, ya se hizo el trabajo. Por eso es que usted ve iglesias donde hay aula para párvulos, hay aula para niños, hay aula para adolescentes, hay aula para jóvenes, hay aula para matrimonios, hay aula para todos. Pero ¿saben qué? Cuando ellos llegan a los 18 años, después de estar desde los 6 hasta los 18 años, se van. ¿Por qué? Porque no hay una exposición correcta de la Escritura desde una perspectiva apologética. Nosotros tenemos acá un culto familiar. Nosotros creemos que los niños, los jóvenes, los adolescentes, la familia entera debe de estar unida aquí mientras escuchamos la Escritura, los sermones, las enseñanzas, pero también creemos que en la casa hay un trabajo apologético por hacer. Entonces ellos van a querer, pues, no solamente que te vistas como ellos, sino que pienses como ellos y actúes como ellos actúan, ¿no? Entonces, hermanos, pues no se trata solamente de escuchar un sermón dominical, traerlos a las iglesias y el padre diga, ya está. Ya lo traje 1 hora, 2 horas a la iglesia, entonces ya está, el resto de la semana es para mí. Eso no debe ser así. Pensar de esa manera tiene como resultado el éxodo hacia el mundo secular, ateo, de muchos jóvenes que asistieron alguna vez a una iglesia. ¿Ustedes se imaginan estar 12 años en una iglesia y esos 12 años estar en esos grupos que la iglesia les llama de adolescentes, todo, para que a las finales el hijo termine en el mundo? Arrastrado por la corriente perversa e impía que nosotros vemos con nuestros ojos. ¿Usted se imagina a su hijo ahí? Nadie se va a querer imaginar eso, pues para que evitemos eso, confiando en el Señor, tenemos que enseñarles apologética. Entonces, hermanos, creemos que la iglesia y los padres deben preparar a los jóvenes desde la más temprana edad para enfrentar ¿qué cosa? Tienen que enfrentar el antagonismo de una cultura atea que aborrece a Cristo y a todo lo que Él representa. Los cristianos debemos conocer también, hermanos, las filosofías mundanas
que han inundado nuestra sociedad y que intentan destruir o burlarse de la fe cristiana. Hasta el cine, hermanos. Hasta en el cine se burlan de la fe cristiana. Ellos, los ateos, usan hasta la música para intentar graficar al cristianismo como una fe ciega e irrazonable, ¿no? ¿Quién no se acuerda, hermanos, de esa famosa canción de José Luis Perales? Dime, creo que así se llama, no lo sé. Ahí hay varias preguntas. Dime por qué los niños maltratados. ¿A quién le está preguntando primeramente? A Dios. Pero para que vea usted cómo la música, esta canción es antigua. No sé cuántos años tendrá, yo la escuchaba de joven alguna vez. A mí no me importaba, ¿no?, la música, yo escuchaba otras cosas. Pero en una oportunidad presté atención a esa letra, por eso es que yo me acordaba. Dime por qué los niños maltratados. Dime Dios. Dímelo Dios, quiero saber. Hay un momento en que él dice eso. A Dios lo cuestiona. Dime por qué los viejos olvidados, por qué el mendigo en la calle, por qué las bombas radiactivas. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? No sabemos cuántas cabezas y corazones puede haber influenciado esta clase de letra en el mundo, pero ciertamente que debe haber influenciado, hermanos. Ahora, ¿podemos nosotros y nuestros hijos responder estas sencillas preguntas? Son sencillas. Podríamos responderle a ese hombre, José Luis Perales, a ese ateo. Yo te voy a responder en este momento. Y responderle clara y contundentemente. La superioridad del cristianismo. Hay hermanos y pastores que desechan pues la apologética. Eso también yo lo sé. Lo desechan. Y creen que es suficiente predicar el evangelio a nuestros hijos. Ellos dicen, no, la apologética no sirve, hay que predicar el evangelio y ya que Dios haga como Él quiere. ¿Saben por qué es que ellos se rehúsan a enseñar apologética a sus hijos? Porque no saben apologética. Y cuando alguien sabe apologética, le llaman que es un orgulloso. Pero no, el que sabe apologética no es un orgulloso, es un hombre preparado para enseñar a sus hijos y preparado para hacer batalla por el cristianismo. Lo que pasa es que las personas que desechan la apologética, en mi entender, son personas que no están preparadas para estar en un púlpito, y si acaso están preparadas, son unos cobardes que ellos no pueden abrir la boca para defender el cristianismo ante cualquier persona de los muchos que ahora se presentan para atacarnos, ¿no? Entonces ellos creen pues que es suficiente enseñarle el pasaje de las Escrituras en la casa. Ellos creen que es suficiente llevarlos a la iglesia los domingos y que escuchen un sermón de 50 minutos. Hay otros que recurren a la doctrina de la soberanía de Dios. Ellos dicen, bueno, Dios es soberano. Si mi hijo es un escogido, se salvará. Y si no es un escogido, no se salvará. Eso, hermanos, es simplemente falta de amor a los hijos. Falta de amor a Dios. Ese es un entendimiento errado de la Escritura. Lo que pasa es que ellos no quieren asumir su propia responsabilidad como padres y pastores de sus hijos. Pero pensar bíblicamente, hermanos, no se trata de conocer solamente la Biblia. No se trata de eso, sino que debe saberse aplicarla a la vida cotidiana en la que estamos viviendo hoy. Y eso incluye la defensa de la fe. La defensa de la fe en medio de una sociedad anti Dios. Y preparar a nuestros hijos para esta sociedad significa construir en sus mentes y en sus corazones una cosmovisión bíblica. Es eso. La cual comienza con 3 cosas. Está ahí el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de la teología sistemática ortodoxa y el conocimiento de la filosofía cristiana. ¿Por qué yo digo el conocimiento de la Biblia y la teología sistemática? Hermanos, vamos a suponer algo, aunque todavía no estamos hablando de la creación. Si usted le tiene que enseñar a su hijo la creación, porque en la escuela le enseñan la evolución, sus amigos saben la evolución, muchos tíos conocen acerca de la evolución, él está influenciado por la evolución. Y si usted le está enseñando la creación, ¿qué haría usted? ¿Cuál sería su posición frente a la evolución darwiniana? ¿Sería rechazarla o la juntaría?
Dice, no, la evolución es verdadera, pero la Biblia en Génesis también es verdadera. ¿Qué hacemos? Lo juntamos y hacemos una evolución teísta. ¿Usted le enseñaría a su hijo una evolución teísta? Que la tierra de alguna manera evolucionó, pero Dios estaba detrás y todo eso. Por eso es que yo hablo, hermanos, de una teología ortodoxa. Porque una teología ortodoxa no fusiona el darwinismo con la Biblia, simplemente descarta, lo da por mentira. Sin embargo, hay hombres como Tim Keller, que él juntó la evolución con el relato bíblico de Génesis y le llamó evolución teísta. ¿Usted le enseñaría a su hijo evolución teísta? ¿Por qué hablo yo de una cosmovisión ortodoxa? Hay algunos nuevos calvinistas que enseñan el suicidio cristiano, ¿no? Que tú puedes suicidarte siendo cristiano e ir al cielo. ¿Usted le enseñaría eso a su hijo? Usted le diría, hijo, si tú eres cristiano te puedes agarrar un revólver, volarte la cabeza y te vas a ir al cielo. ¿Usted le enseñaría eso? La teología ortodoxa no enseña eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Un padre va a tener que tener una sola voz. No puede defender esas mentiras, esas aberraciones, y al mismo tiempo enseñarle a su hijo una teología ortodoxa. Como un pastor me dijo, con el dolor de su corazón tendrá que enseñarle a su hijo la verdad. Y la verdad es de que Dios nos ha dado derechos inalienables. Uno es la vida. Así tenemos que enseñarle a nuestro hijo. La vida comienza desde la concepción, no comienza desde los 6 meses, como dice esta presidente que tenemos nosotros. Comienza desde la concepción. ¿Y cuándo termina la vida? Por muerte natural. Así debe ser. Ese es el derecho que Dios ha dado a todos los hombres, el derecho a la vida. Él la da y Él la quita. Pues, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Le vamos a enseñar eso o les vamos a enseñar el suicidio cristiano? Yo creo que un padre que le enseña a su hijo eso, de que puede volarse la cabeza con una escopeta, odia a su hijo y ama al pastor famoso. Entonces, la filosofía cristiana aborda la forma en que pensamos y deberíamos pensar según la palabra de Dios y la aplicación de la Biblia a las dificultades que enfrentamos en nuestra cultura de manera práctica. Cuando entendemos la teología sistemática ortodoxa, no la vamos a mezclar con nada de la cultura y vamos a mantener pura la palabra de Dios. La pregunta es, ¿no? Ya hemos visto que 7 de cada 10 de los hijos se van. La pregunta es, ¿a dónde se van los jóvenes que abandonan la iglesia y la fe evangélica? ¿A dónde cree usted que se van? ¿Se van a la fe católica romana? ¿Se van y se hacen adventistas? ¿Van y se hacen mormones? ¿O van y se convierten al Islam? No, ellos se van al ateísmo. Ellos se van al ateísmo. Y sin ninguna duda que ellos pasarán a engrosar las filas del agnosticismo. O en el mejor de los casos, ellos van a decir, creo en Dios, pero para mí cualquier religión funciona. Y esto ocurre, acuérdese, con 7 de cada 10 jóvenes. 7 de cada 10. ¿Usted dónde quiere que su hijo esté? ¿Con los 7 o con los 3? Si usted quiere que esté con los 3, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que volver al formato bíblico. La mamá está allí instruyendo al niño. Y el papá está afuera, ganándose el dinero, y en la noche viene y refuerza la enseñanza bíblica. Pero es el trabajo de la mamá. Y con esto, hermanos, yo les voy a decir, nunca crean a un político cuando le dicen, nosotros defendemos la familia. Es mentira. Ellos no defienden la familia. Ellos lo que hacen es oponerse, ¿a qué? Al matrimonio igualitario. Pero eso es distinto a decir que yo defiendo la familia. Defender la familia es defender los roles del papá y de la mamá que han sido destruidos por estas teologías marxistas desde hace más de un siglo. Es eso. Cuando estamos viviendo en los tiempos en que tenemos que preguntar qué cosa es lo que tú entiendes por la defensa de la familia. Y pregúntelo. Porque usted se va a dar cuenta de que usamos las mismas palabras, pero no estamos en la misma página.
Cuando ellos dicen defender la familia, usted lo entiende de una manera, pero ellos lo están diciendo de otra. Entonces usted tiene que decirle, ¿qué entiendes? Defíneme, ¿qué cosa es defender la familia para ti? Para ver si estoy de acuerdo contigo. Así son las cosas. Si las personas no son cristianas, entonces ¿qué cosas son? Son ateas. Si nuestros hijos abandonan la cosmovisión cristiana es porque ellos están abrazando alguna otra cosmovisión atea. Acuérdense, no hay neutralidad. Una vez que nuestros hijos abandonen la iglesia es para ponerse en contra de la iglesia. En contra de la fe a la que ha sido instruido. En contra de todo. ¿Y todo por qué? Porque él no va a saber responder preguntas fundamentales de la vida que están en la Biblia, están en la teología, están en la filosofía cristiana. ¿Y por qué ellos no saben responder esas preguntas? Porque el Padre no le enseñó. ¿Y por qué el Padre no le enseñó? Bueno, posiblemente porque no sabe. Y para eso estamos nosotros haciendo esta serie de lecciones, para instruir a los padres cómo deben instruir a sus hijos. Pero una vez conociendo esto, cómo hacer apologética, no instruir a los hijos, eso nos convierte en cómplices del asesinato de sus propias almas. Entonces, ¿qué cosa es una cosmovisión? Ahí en la diapositiva dice, la cosmovisión puede definirse como el fundamento de la vida de una persona en el que se basa todo lo que ella cree y en el que se establece todos sus dogmas. Cada persona tiene una cosmovisión, la cual funciona como los anteojos con los que mira el mundo que le rodea, con los que observa la realidad y la interpreta. Por medio de su cosmovisión, cada persona define lo que es bueno y lo que es malo, lo que es valioso y lo que es despreciable, moralmente hablando. Cada persona toma sus decisiones personales según su cosmovisión ética. La cosmovisión de una persona es el cimiento de la relación de ella con el universo en el que vive. La cosmovisión une el pensamiento con la vida. Es la pauta para los pensamientos y las acciones de los hombres. Hermanos, la cosmovisión de la cultura actual es atea. Es atea. Y ha traído como consecuencia, por ejemplo, esa cosmovisión, el desprecio hacia la familia, desprecio al patriarcado, el desprecio hacia el matrimonio. Matrimonio, que estén unidos un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, y también pues el matrimonio entre hombre y mujer. Es el desprecio a la vida humana, por eso es que hay aborto, ahora están aprobando la eutanasia y todas esas cosas. Ya me imagino que habrá eutanasia cristiana también, ¿no? Porque el que cree en el suicidio cristiano, por necesidad tiene que creer en la eutanasia cristiana. Porque la eutanasia es suicidio asistido. Entonces, si un cristiano quiere someterse a la eutanasia, seguramente tendrá que buscarse a otro cristiano para que le apague la máquina. Los argumentos que están detrás de esas acciones, que les estoy hablando, de esa cosmovisión, son los siguientes. Ellos dicen, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Tú no deberías juzgar a nadie. El cristianismo puede ser cierto para ti, pero no para mí. ¿Es acaso eso lo que no escuchamos en las noticias, en la tele, en internet, cuando hablamos con alguna persona? Es eso, hermanos. Todo es relativo, la moral es relativa. Eso funciona para ti, pero no para mí. Tú eres feliz con eso, yo soy feliz con esto de acá. Para ti esto es bueno, para mí lo otro es bueno. Vivimos en un mundo donde no existe la verdad absoluta. Y cuando hablamos de la verdad absoluta, estamos hablando de filosofía. Todo padre necesita enseñar a sus hijos a defender su fe. Todo padre debe enseñarle a sus hijos firmes respuestas acerca de la fe cristiana. Respuestas firmes. Esa es la tarea que Dios ha mandado a los padres y no a las abuelitas. Esa no es la tarea de la tía, ni de la prima. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es un pasaje del
del Antiguo Testamento. Miren, Efesios 6:4 del Nuevo Testamento dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, ahí la palabra dice criadlos. Los padres tienen que criar a sus hijos. Cuando habla de la disciplina y amonestación, está diciendo: enséñale quién es Dios, enséñale quién es Cristo, enséñale qué cosa es el pecado. Enséñale, con tu vida, con tu ejemplo, con tus palabras. Es eso. Repíteselas. Cuando ellos se acuestan, cuando ellos se levantan, cuando estás con ellos por el camino. Esa tarea le toca a los padres. Pero ¿saben qué? Las familias están destruidas. Aún familias de quienes dicen que son cristianos. Aún las familias de ellos. Porque el marido sale a trabajar y la mujer adivine a dónde va. A trabajar también. Marxismo. Se va a trabajar también. ¿Y quién cría al hijo? Lo cría pues lo que hemos visto ahí. Los amigos, los medios de comunicación, el gobierno con sus propagandas. Todo eso lo cría a ellos. Se los entregan. Y a las finales después se preguntan, cuando ellos tienen 19 años, ¿y por qué se habrá ido al mundo? ¿Qué hice mal? ¿Qué hicieron mal? Pues no siguieron lo que la Biblia aconseja a los padres. Hermanos, los corazones de nuestros hijos deben ser vistos como campos de siembra. Y lo que debemos preguntarnos los padres es lo siguiente: ¿quién está poniendo su semilla en el corazón de nuestros hijos? ¿Quién pone semilla en ese terreno? ¿Somos nosotros o es el mundo a través de esos 4 medios? ¿Quién está poniendo la semilla? ¿Quién está poniendo su semilla en ese corazón? ¿Las tendencias ideológicas ante Dios? ¿O los padres están sembrando la buena semilla en el corazón de sus hijos? Hermanos, si creemos que Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz y que nuestros hijos están fuera del alcance del enemigo, yo les quiero decir eso. Si usted cree eso, no, ya Satanás ha sido derrotado, mi hijo está bien aquí, ¿saben? Somos muy inocentes y muy ingenuos. Debemos recordar nosotros las palabras del apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Esto lo escribió Pedro mucho tiempo después que el Señor había resucitado y ascendido al cielo. Y él nos dice: ten cuidado con Satanás, ten cuidado con Satanás. Y toda la Biblia dice: protege a tu hijo, protege a tu hijo, protege a tu hijo. ¿Por qué? Porque el diablo anda también como un león rugiente buscando robártelo. Él ha venido a robar, matar y destruir. Él te va a robar a tu hijo. Él va a matarle la fe. Y él va a destruir su vida. A robar, a matar y a destruir. Se va a robar tu hijo. Va a matar su fe. Y va a destruir su vida. Si es que tú se lo permites. Evidentemente sabemos que Dios está detrás de todo esto. Pero una cosa es tener a un hijo que se va al mundo para unirse a todos esos colectivos absurdos anti Dios, y otra cosa es un hijo que nunca quizás sea salvado por Dios, pero sea un moralista decente. Sea un moralista decente. Está bien, es un ateo. Es alguien que no va a tener la salvación en el Señor, pero ¿sabes qué? Está en una buena posición siquiera. Es alguien que sabe criar a sus hijos. ¿Qué prefieres tú? Está bien, puede ser que no sea escogido por el Señor, pero ¿qué quieres? ¿Que tu hijo dónde esté? ¿Drogándose? ¿Apoyando el aborto? ¿Vistiendo sandalias? ¿Fumando marihuana? ¿O quieres que estés vistiendo él un traje con una corbata y zapatos y tenga una buena familia? ¿Qué quieres? ¿Es serio? Esto es serio. Es serio, hermanos. Por eso debemos ser responsables con los deberes que Dios nos ha dado y catequizar apologéticamente a nuestros hijos. Porque el diablo devora a 7 de cada 10 de los hijos de los cristianos.
A 7 de cada 10 se lo devora el diablo. Así tenemos que ver esa encuesta. Y no queremos que nuestros hijos pues sean parte de esa triste realidad de cada 7. Nuestra tarea como padres es ayudarlos a que construyan, ellos tienen que construir un pensamiento crítico basado en la palabra de Dios para que ellos puedan llevar toda la ideología y pensamiento anticristiano a la obediencia de Cristo. Así como dice 2 de Corintios 10:5. Francis Schaeffer, cuando él construyó el refugio, yo creo que les he comentado, él predicaba los domingos en ese lugar, pero después él invitaba a que vengan pensadores, ateos y todo. Entonces Francis Schaeffer lo que hacía en ese lugar era confrontar la cosmovisión de ellos versus la cosmovisión bíblica y cristiana. Y una vez que Francis Schaeffer derrotaba la cosmovisión de ellos, la filosofía de ellos, ¿saben qué cosa hacía él? Les presentaba el Evangelio, la ley de ese Dios que estaba detrás de toda esa cosmovisión y la gracia en Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestros hijos tienen que aprender a defender la fe. ¿Por qué? Porque eso primero le va a dar confianza a ellos de que la fe de sus padres es cierta, es verdadera. Y segundo, porque va a ser una puerta para que ellos evangelicen a aquellos que se oponen a la fe. Tiene que verlo así. Tiene que verlo así. Debemos pues preparar a nuestros hijos para que ellos puedan responder a las mentiras y engaños de la cultura en la que vivimos. C.S. Lewis, él dijo que la mala filosofía debe ser respondida. La mala filosofía debe ser respondida. ¿Por qué? Por la filosofía cristiana, ¿se entiende, no? Y el Evangelio da respuestas firmes a todas las preguntas que nacen de cualquier cosmovisión anticristiana. Inclusive ofrece respuestas intelectuales sólidas. El cristianismo nunca está divorciado de la razón. Da respuestas intelectuales sólidas, fuertes como un castillo. Bien, hermanos, de esta manera vamos a terminar ahora con esta introducción. Miren, ya son 46 minutos. Yo quería hablar solamente 30, pero